Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, ustedes saben perfectamente que hay personas que tienen esa capacidad, ese don, esa facultad de tener muchos seguidores, tener muchos fans. Bueno, ¿y por qué? Bueno, tal vez porque es atractivo físicamente, porque es muy elocuente, porque tiene ese carisma de ser cariñoso, de tierno, y eso le gusta a la gente, porque es un gran deportista, porque es un gran actor, un gran modelo, un gran político, ¿no?, que convence con su discurso. Pues muy bien. Pero ¿cuándo es que las personas dejan de ser fans, seguidores de ese artista, de ese político, de ese deportista, de ese modelo? ¿Cuándo? Cuando ese político, ese artista, ese modelo, ese deportista, ese actor ya no cubre mis expectativas. Cuando me desilusiona porque desafortunadamente ya tiene algo en la cual yo estoy en desacuerdo. Entonces ya lo dejo de seguir. Entonces uno deja de ser fan o seguidor de alguien es cuando esa persona me desilusiona. ¿Y cuándo viene la desilusión? Cuando lo que dice o hace o etcétera ya no cubre mis expectativas. Ya no me llena, ya no me planifica, ya no está dentro de la línea que yo esperaba. Y entonces, como ya no está dentro de la línea que yo esperaba como líder, como deportista, como modelo, como actor, entonces definitivamente ya no lo sigo. Pues eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía muchos seguidores, como tenía también enemigos. Pero esos seguidores, llámelos usted discípulos. Eran los discípulos del Señor, que no se va a confundir con los apóstoles. Los apóstoles eran discípulos del Señor, pero eran apóstoles del Señor. Pero había otras personas que también eran discípulos del Señor, pero no eran apóstoles. Lo seguían, lo acompañaban, aceptaban su mensaje, compartían con él y el Señor los amaba. Pero hubo un momento en que el Señor Jesús empezó a hablar de una manera que les trajo bastante inquietud. ¿Cómo es posible que nos tengamos que comer su cuerpo y su sangre? ¿Acaso somos caníbales? Que nos explique eso. ¿Qué es esa cosa? Vemos entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, que el Señor empieza a hablar de esta manera. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Eso empezó a causar, ¿de qué está hablando este Señor? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Vuelve a repetir. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Más confusión aún. Sigue diciendo el Señor. Los judíos, dice la palabra, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Es una buena pregunta, es una pregunta lógica. ¿Cómo así? Cualquiera nos las podemos plantear. Jesús les dijo, en verdad les digo, en verdad, ¿qué significa en verdad? Que yo les miento, que esto que les digo es cierto, que no les estoy tomando el pelo. En verdad les digo que si no comen mi carne, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Vamos comprendiendo un poco. Nosotros que somos cristianos y que sabemos qué es eso. Hombre, si nosotros no comulgamos, ¿qué vida espiritual vamos a tener? ¿Qué vida interior vamos a tener? Pero hoy lo entendemos porque nos consumimos, ¿no? Y por fe sabemos que es así. Pero esta gente era la primera, digamos que el anuncio de eso. Entonces eso, hombre, explíquenos bien cómo es la cosa, barájenosla despacito para mirar qué es lo que usted nos quiere transmitir acá. Entonces sigue diciendo aquí el texto, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Bueno, la cosa es que estos discípulos que seguían al Señor, que eran fans del Señor, empezaron a cuestionarse. Al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Se empezaron a echar para atrás, este hombre ya empezó a hablar locuras. Pensábamos que era,
Sí, lo veíamos como líder, muy simpático, muy cercano, muy amoroso, hablaba con autoridad, lo vimos hacer prodigios, señales. Pero ya usted se chifló, se chifló. Sigue el texto diciendo, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? Mire esa seriedad de Jesús. No empieza con empalagos. A ver, ¿qué es lo que no entienden, mijitos? A ver, yo les explico bien y hacemos hasta aquí alguna gráfica para que pueda transmitir yo bien mi mensaje, ¿sí? No. ¿Les desconcierta lo que les he dicho? ¿Que hay que comer mi cuerpo y beber mi sangre? ¿Les desconcierta eso? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa entonces? Si esto no lo entienden, ¿cómo entonces entenderán la resurrección? Si no entienden esto, que hay que comer mi cuerpo y beber mi sangre, van a entender la resurrección, es decir, que va a morir y va a resucitar. Sigue diciendo el texto. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Ahí está el problema. Y eso es lo que le pasa a los protestantes. Mire la manera tan infantil y tan débil que fundamentan los protestantes para decir que Jesucristo estaba hablando simbólicamente. Cuando el Señor Jesucristo dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. ¿Sí ve? El Espíritu es el que da la vida, el Espíritu. La carne no sirve para nada, o sea que no hay que comer carne ni nada de esas cosas. Está hablando simbólicamente, pero ahí se paran. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo el texto? El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Cuáles palabras? Que hay que comer su cuerpo, que hay que beber su sangre, que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esas palabras son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Aquí la cuestión es de fe. De fe. Y por falta de fe, los hijos del señor Martín Lutero dejaron de creer en la Eucaristía. Dejaron de creer en ese pan, en ese cuerpo, en esa carne que es Cristo Jesús. Y cercenó, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de que estos hombres, ¿no?, se acercaran verdaderamente a lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Leemos aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esto es lo que pasa cuando se deja de creer en Cristo Jesús y se empieza a creer en los hombres. Y estos hombres de aquella época dejaron de creer en Cristo Jesús porque ese lenguaje era demasiado duro. La palabra lo dice. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Ese lenguaje es muy duro. ¿Quién puede entender eso? ¿Se volvió loco? No, vayámonos de aquí. Se chifló este hombre. Puro cuento. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Enfrenta a los apóstoles y les dice, ¿quieren marcharse también ustedes? Yo estoy hablando en serio. Yo no estoy bromeando. Ya se fueron estos discípulos que me seguían, que estaban conmigo, que parece que yo les simpatizaba, pero dije algo que no les gustó y se fueron. ¿Ustedes también se quieren ir? Pues si quieren ir, váyanse. Pero hay que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Pedro entendió esto y dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos vamos? No. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué significa eso? Tú tienes palabras de vida eterna. Que si tú dices
que hay que comerte, lo vamos a hacer. Porque si tú lo dices, así es. Porque tienes palabras de vida eterna, tú no mientes. Y por eso los discípulos se quedaron, los apóstoles se quedaron con Jesús, y por eso los apóstoles estuvieron con Jesucristo en la última cena, y por eso los apóstoles recibieron, ¿no?, esa potestad y facultad de celebrar la Eucaristía, institución del sacerdocio, institución de la Eucaristía, y desde ahí, en aquel momento, para acá, se ha venido celebrando la misa, donde nosotros nos comemos el cuerpo y nos bebemos la sangre de Cristo Jesús. Mucha gente se pregunta lo siguiente: bueno, pero es que nosotros solamente comemos el cuerpo de Cristo, pero a nosotros no nos dan la sangre. Bueno, aquí en los Estados Unidos, por no sé, pues obviamente pues este es un país del primer mundo, hay dinero para dar la sangre de Cristo en las misas. Litúrgicamente, pues se da, es el cuerpo de Cristo y la sangre no obliga. Pero cuando no se da, en los países pueblos hispanos parlantes, nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, entonces se da simplemente el cuerpo de Cristo. Y toda la gente dice, bueno, ¿y la sangre qué? Entonces le va a recordar en el momento, ¿cuándo es que usted recibe la sangre de Cristo? En el momento en que el sacerdote parte el pan, se da cuenta que el sacerdote fracciona la hostia en una puntita y hace una crucecita encima del cáliz, ¿no?, que contiene la sangre de Cristo Jesús, y ahí suelta esa partícula. El sacerdote hace una oración en secreto, no lo voy a decir ahora, y la suelta, y entonces en ese momento ese cuerpo que va a comulgar, todo lo que está consagrado ahí, se une a la sangre de Cristo, y por eso cuando usted recibe el cuerpo de Cristo en su boquita, ahí está recibiendo igualmente la sangre de Cristo. Bien. Entonces, creo que la Iglesia es tan sabia, porque la Iglesia que Jesucristo edificó. Y entonces Él enseña, la Iglesia, Él ha sabido transmitir y ha sabido dar las herramientas, la ha dotado para que esta Iglesia se mantenga, se fortalezca, se aviva. Bien. Ahora, la Iglesia está pasando momentos muy complejos. No es novedoso para nosotros. ¿Y por qué eso? Porque resulta que tratan de destruir lo que Cristo ha edificado. Así de simple. Y la empezó a destruir sin miedo a equivocarnos y con todo el respeto a los protestantes, ¿no? La empezó a destruir Martín Lutero. La ha venido desangrando y desangrando y desangrando la cosa de una manera impresionante. Bien. Pero esta iglesia no va a ser destruida. ¿Por qué? Porque es una promesa de Cristo Jesús. Entonces mantengámonos firmes, mantengamos la fe que Cristo quiere que nosotros mantengamos, que no seamos incrédulos a su palabra, por mucho que nos parezca algo descabellado. Confiemos en Él, así como hicieron los apóstoles, que no se fueron, sino que se quedaron con Cristo Jesús. Se quedaron con su líder. Porque Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Es decir, que Él no miente. Y si Él no miente, es el que dice la verdad. ¿Y quién es el que dice la mentira? El diablo, que es mentiroso y asesino desde siempre. Usted elige. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.